Dos autores justamente de este texto son el doctor Javier Martín Reyes, él es coordinador de la licenciatura en Derecho en el CIDE. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Muy bien, ¿y tú? Gracias por acompañarnos, de verdad, doctor, esta noche. Y también quien resuelve esta pregunta también es el médico Adrián Soto, él es médico especialista en medicina interna. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues es una pregunta, insisto, que tenemos que ir poniendo sobre la mesa, porque es inevitable que la capacidad médica de este país sea superada en el número de camas de terapia intensiva. Y la respuesta que nos plantean a través de este texto de Nexos, que de verdad me parece muy interesante y me parece que hay que revisarlo todos juntos, son distintas respuestas a nivel técnico, a nivel ético, a nivel jurídico. ¿Dónde se pone esta respuesta y cómo se resuelve en una unidad de terapia intensiva, pero también cómo se resuelve en lo legal? Me gustaría empezar, si quieres, con el doctor Javier Martín Reyes, justamente con cómo plantear el problema y todas las dimensiones que tiene esta pregunta que se hacen y que tratan de responder en este texto. Adelante, Javier. Sí, Javier, pues mira, como dices, esta es una decisión inevitable, ¿no? Son dilemas que vamos a enfrentar y un poco creo que la propuesta que ponemos sobre la mesa, ¿no? Un grupo interdisciplinario donde hay obviamente médicos, hay especialistas en medicina interna, en salud pública, en políticas públicas y también en derecho, es que lo que necesitamos fundamentalmente, creo, es una propuesta que sea muy transparente, que sea muy clara y que permita por lo menos dos cosas. Por un lado, tener una muy buena estimación, ¿no?, de cuáles variables hay que considerar para ver quiénes tienen más probabilidades de sobrevivir. El texto creo que hace una propuesta muy clara y muy específica, ¿no?, que respeta la idea de que todas las vidas, no de todas las personas valen lo mismo, y que cuando estamos en un contexto tan complicado donde, como decías, sabemos que se va a saturar el sistema, tenemos que darle prioridad a aquellas personas que tienen una mayor probabilidad de sobrevivir, porque esa es la única manera real que tenemos de evitar el mayor número de muertes y al mismo tiempo salvar el mismo número de vidas, ¿no? Por otra parte, hay una dimensión que es muy importante, que es tanto la ética como la jurídica, y a la cual también se le tiene que dar respuesta, ¿no? Aquí estamos frente a lo que en términos constitucionales diríamos que es una medida que es potencialmente discriminatoria, porque cualquier modelo, ya sea este que proponemos u otro que pretenda determinar quién tiene mayor probabilidad de sobrevivir una vez que llega a terapia intensiva y es un paciente enfermo con COVID, pues bueno, esta respuesta pasa necesariamente por la condición de salud de las personas. Esto hace que sea una categoría sospechosa en términos constitucionales, es decir, son medidas que tienen incluso la presunción de ser discriminatorias, y para no serlo tienen que ser medidas estrechamente confeccionadas para lograr esa finalidad, tienen que ser lo más sobre y subinclusivas posibles, y se tiene que demostrar que es la medida menos restrictiva o menos discriminatoria que hay, ¿no? Eso es lo que tratamos de proponer en el texto, ¿no? Creo que hay un planteamiento, digamos, técnico muy sólido, donde obviamente pues hay los médicos del grupo, Adrián y Andrés, ¿no?, trabajando de manera muy particular, y después hay otras dos dimensiones, la ética y la, digamos, jurídica, que fue la que trabajamos pues el grupo de abogados y politólogos. Ok. Vayamos por partes, ahí está el panorama que nos plantea los distintos niveles. Y vayamos a lo técnico, vayamos directamente, primero tal vez, Adrián, doctor, ¿cuál es la radiografía? ¿En dónde estamos parados a nivel de salud pública en este país? Se lo pregunto directamente al doctor Adrián Soto, médico especialista en medicina interna. ¿Cuál es la capacidad que tiene en este momento México? ¿Cuántas camas de terapia intensiva? Se acaba de anunciar Juntos contra el COVID por parte de esta unión entre hospitales de gobierno y hospitales de salud para atender distintos pacientes. Se han hecho esfuerzos por aumentar la capacidad de atención. Sin embargo, insistimos, va a llegar un momento en el que va a ser rebasado. Yéndonos al lado médico, yéndonos al lado técnico, ¿qué tenemos que considerar ante la pregunta ¿qué va a pasar cuando se acaben las camas, doctor?
Son varias cosas y en el mundo todos los países que ya van más avanzados que nosotros peleando contra esta epidemia han empezado a reportar distintos factores de riesgo o factores pronóstico que nos ayudan a diferenciar qué pacientes van a sobrevivir de aquellos pacientes que van a fallecer. Aquí, y de manera análoga a lo que mencionaba Javier hace un momento, de que los criterios que tenemos que buscar o que utilizar tienen que ser muy bien confeccionados y escogidos en el caso jurídico para no ser discriminatorios, en el caso técnico para ser relevantes para nuestro país. Y esto lo digo porque muchos de los factores de riesgo que se han publicado por distintos países, por China, por Italia, por Estados Unidos, son pruebas de laboratorio que no se miden de manera rutinaria en todos los hospitales en México. Por supuesto que hay hospitales que los miden, pero no se miden todos los días. E insisto, en muchos otros hospitales de nuestro país, no se tiene acceso a medirlos de manera habitual o de manera continua, y esto, por supuesto, sería un problema para implementar cualquier criterio basado en variables de laboratorio, en variables biomédicas, porque entonces tendríamos lugares en donde podemos hacer un triage o una selección de pacientes para priorizar y otros en los que no. Entonces, de todo lo que se ha ido publicando, tenemos que escoger bien qué es lo que es útil y realista que se aplique en todo nuestro país. Y en el artículo que se publicó el fin de semana hacemos una propuesta, después de analizar varias combinaciones de factores de riesgo, de cuáles creemos que son las variables biomédicas que discriminan mejor quién va a sobrevivir de quién no, pero no discriminan por ninguna otra variable social o socioeconómica. Entonces, no son las únicas variables que se pueden utilizar, pero sí son variables que son fácilmente medibles en todos los hospitales en México. Pero a ver, entonces, doctor, en los hechos específicamente, por ejemplo, ¿qué han hecho otros países? ¿Qué ha pasado en Italia? ¿Qué ha pasado en España? Por ejemplo, ante la pregunta, cuando se está saturada una sala, una unidad de terapia intensiva, ¿cómo se resuelve el dilema de a quién salvar? ¿Se salva al joven? ¿Se salva al que tiene mayor posibilidades? ¿Se salva a la persona adulta mayor? Lo pongo, insisto, como este abanico de respuestas de las cuales yo no lo sé, por eso lo pregunto. ¿Cómo se ha resuelto en otros países? Han hecho de todo, Javier. Hay países y hay reportes y hay noticias fácilmente encontrables en donde hubo países en donde se empezó a discriminar simplemente por edad. Se estableció un corte y de esta edad para arriba nadie entra a terapia intensiva. Hubo estados en Estados Unidos en donde empezaron a negar el acceso a pacientes que vivieran con alguna discapacidad mental a terapia intensiva. Hubo otros países que propusieron un sistema de reglas basados en estudios de laboratorio que sí tienen disponibilidad de medir de manera habitual. Hubo una propuesta por un grupo en la Universidad de Pittsburgh, que es de hecho en la que está basada la propuesta publicada por la guía del Consejo, que se publicó también este fin de semana, en donde utilizan una de las calculadoras que se utilizan de manera habitual en terapia intensiva, el SOFA, el score de SOFA, junto con otro puntaje que se asigna a cuántas enfermedades tienen las personas y a su edad e incluso a su profesión como criterio de desempate. Los países han hecho de todo. Y yo aquí sí quiero hacer énfasis en una cosa. Es fácil criticar que en otros países se hayan tomado medidas diferentes o criterios diferentes, pero estos países lo hicieron cuando no había evidencia que dijera que había mejores opciones. Cuando en China o en Italia empezaron a decir, bueno, vamos a ponerle edad o vamos a, por ejemplo, personas que viven con inmunosupresión, ya sea adquirida por medicamentos o por infecciones o por lo que fuera, ok, parte de la intuición médica nos diría que las personas con un sistema inmune deteriorado o que funciona menos estarían más en riesgo, pero la evidencia no apoya esas aseveraciones. Yo creo que podemos ser muy duros volteando a otros países y diciendo, lo hicieron mal. En su defensa podemos decir que no había evidencia para hacerlo diferente. Sin embargo, nosotros ya tenemos evidencia para hacerlo diferente. Nosotros ya podemos ver un poco hacia el futuro con lo que ha ocurrido en otros países, ya podemos ver un poco hacia el futuro con la evidencia que se empezó a publicar sobre factores de riesgo, y nosotros yo creo que sí tenemos la obligación de hacerlo mejor. A ver, regreso con el doctor Javier Martín Reyes.
Supongo esta pregunta, por supuesto, se la ha hecho este equipo interdisciplinario, haciendo una propuesta y poniéndola sobre la mesa. Esta misma pregunta, por supuesto, ya está también en la mesa del gobierno. ¿Cuáles son o cuál es la respuesta que han dado las autoridades? ¿Qué posicionamiento ha publicado el gobierno respecto a esta pregunta? ¿Qué hacer cuando se acaben las camas, doctor Martín Reyes? Mira, Javier, yo creo que aquí lo más problemático es que todavía no tenemos una respuesta institucional por parte del gobierno de la República, ¿no? De hecho, lo que estamos proponiendo en el artículo, lo que creemos que es importantísimo es tener criterios que sean claros, que sean homogéneos, que den certeza y, como decía Adrián, que sean implementables o potencialmente implementables en la mayoría de los centros médicos que tenemos en el país. Ha habido toda una discusión porque se ha generado, creo que, una suerte de vacío, ¿no? Como ya se refería el fin de semana, de una manera creo que un poco improvisada, se publicó un documento muy ambiguo, ¿no? Por parte de un comité de ética del Consejo de Salubridad General, que es un documento que, si uno ve la redacción, sobre todo al final, como que da a entender que será obligatorio. De hecho, muchos medios de comunicación empezaron a reportar de que ya había una posición del gobierno. Lo cierto es que este es un documento que no ha pasado por la aprobación del Consejo de Salubridad General. Nada más lo trabajó uno de sus comités y creo que de manera particular dos personas. Este modelo que se propone, además, creo que hay que decirlo, es un modelo profundamente problemático, tanto en la parte técnica como en la parte jurídica. En la parte técnica, como ya decía Adrián, utiliza una serie de medidas que no están disponibles en todo el país. Además, se trata de un test o de un score que no considera la evidencia específica que ya tenemos sobre el COVID-19 y en ese sentido es un predictor mucho peor sobre quién puede sobrevivir o no. Y además, y eso yo quisiera enfatizarlo mucho, es una propuesta que no supera los estándares de derechos humanos porque esa propuesta que está haciendo el Comité de Ética del Consejo de Salubridad sí utiliza variables que claramente son estigmatizadoras. Utiliza fundamentalmente las precondiciones y las enfermedades que tienen las personas. Entonces, prácticamente, pues cualquier persona que tenga pues diabetes, que tenga o que viva con VIH, que tenga algún otro tipo de padecimiento, por la manera en que se calcula el puntaje en esa propuesta, pues prácticamente quedaría excluido, ¿no? Esa propuesta, si se llega a aprobar y llega a tribunales, mucho me temo va a ser declarada inconstitucional. Híjole, bueno, qué panorama de verdad, qué panorama, qué respuesta nos pone el gobierno, al menos hasta el momento, ante esta pregunta, perdón, que ya nos está a punto de machucar los dedos. Para cerrar, doctor Adrián Soto, otra vez, repetir cuál es la propuesta hecha en este artículo, cuál es el modelo que proponen para contestar esta pregunta en específico. Nosotros utilizamos la edad del paciente, si ha tenido o no el diagnóstico de hipertensión arterial, el estado en el que está su corazón. Pacientes enfermos de COVID, el corazón es uno de los órganos que más sufren y si el corazón ya está dañado, si se elevan las enzimas que hay adentro del corazón en la sangre, eso es un dato de mal pronóstico. Si hay falla renal o no, la falla del riñón, al momento en el que se mide o se realiza este triage o este tamizaje. También tomamos en cuenta cómo se encuentran las células blancas de la sangre y un subgrupo de las células blancas de la sangre, los linfocitos, que han sido reportados consistentemente como con un muy buen valor predictivo en pacientes enfermos por SARS-CoV-2. Esos son la propuesta que nosotros hicimos. Vale la pena recalcar que deben de ser validados o ajustados estadísticamente con datos mexicanos. Sin embargo, lo mismo va a ser cierto para cualquier otra escala de parámetros biomédicos que se utilice en México, específicamente en pacientes con COVID. Un comentario que yo añadiría a la escala que está utilizando el documento que se publicó por el Comité de Ética del Consejo de Seguridad es que sí sabemos que el SOFA no es específico para COVID. De hecho, hay evidencia que en entornos pandémicos, esto se produjo con la pandemia de influenza H1N1, no funciona para nada como debería de funcionar, sobreestima la mortalidad y
No se trata de nuestra propuesta contra la de nadie más. Se trata, por supuesto, de colaborar y de encontrar la que mejor funcione en términos, sí, de predicción de mortalidad, pero también en términos de no discriminar a nadie por condiciones preexistentes, por estado socioeconómico, etcétera.